Muy buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, les agradecemos mucho por este espacio, por la gentileza de su tiempo, para platicarles lo que fueran los acuerdos, los temas que sacamos el día de hoy, que sesionamos en la Junta de Coordinación Política. Y les quiero informar primero. Nosotros los coordinadores, las y los vicecoordinadores de los 7 grupos parlamentarios, hoy en la sesión de Jucopo llegamos a esta determinación unánime a la que le queremos dar todo el peso, toda la gravedad, todo lo que presupone. Nosotros hacemos un llamado, lo habremos de formalizar a todas las autoridades que estén involucradas a darnos cuenta que en el tema de que existe violencia, de que esta violencia se está traduciendo en perder vidas de aspirantes de todos los colores, es un tema que lejos de estarse resolviendo está aumentando, cada vez está aumentando más. Vamos a acabar perdiendo la cuenta de cuántas personas aspirantes, mujeres, hombres, de todos los colores están perdiendo la vida. Estamos en un punto en el que ya nadie tiene asegurado nada. O sea, ya un gesto de ir a una campaña propia o de acompañar a alguna persona, sea de día, sea de noche, estés rodeado de personas o no, ya no tenemos nadie recorriendo las calles en este país asegurado nada. Y hacemos un llamado y un exhorto enérgico a que nos pongan atención las autoridades en las cosas que les pedimos. ¿Qué les pedimos en la última sesión del INE? Les pedimos, y se los compartía yo en aquella ocasión, que por favor el INE, que es la autoridad a la que estamos respetando, a la que le hacemos el exhorto de la manera más respetuosa posible, pero seguimos exhortando al INE a que, siendo ellos los que activan el protocolo de seguridad con la Guardia Nacional, primero den la seguridad y luego pregunten. Primero se elimina el riesgo para las personas que se sienten en riesgo y luego llenan un formato y luego se dedican a lo burocrático. Primero le piden a la Guardia Nacional que le dé protección a la gente que se está sintiendo amenazada. Una vez más, tenemos que lamentarnos de una matanza ayer en Tabasco, de un candidato que perdió la vida y que, por cierto, no solo era candidato, era también el alcalde de El Mante en Tamaulipas, y para los que hoy solamente podemos pedir que descansen en paz. Una lamentablemente vez más, solo pedir que descansen en paz. Y por supuesto lo digo con todo nuestro respeto. Fue un acuerdo unánime de la Junta y también es importante decirlo, si bien nos quedan 3 sesiones más para este periodo, en donde por supuesto no se antoja ningún periodo extraordinario, si bien como periodo ordinario vamos a concluir los trabajos, la Jucopo va a proseguir con sus trabajos, por supuesto, más allá de que haya periodo ordinario, ¿no? Sobre todo en la parte de este grupo de trabajo de vigilancia de las elecciones. También fue un tema en la Junta de Coordinación Política la lamentable no respuesta que no hemos obtenido por parte del secretario de Hacienda, a quien con base en los precriterios que mandaron económicos para el próximo paquete presupuestal, que por estas fechas se van entregando los precriterios, por así decirlo, en donde muchos los consideramos absolutamente deficitarios, absolutamente. Bueno, no hemos tenido ni la respuesta ante la invitación formal que le hicimos a que nos los viniera a explicar. Bueno, y obviamente en la Junta de Coordinación Política hablamos de la reforma que ayer se votara respecto a las leyes de seguridad social, la más famosamente conocida como Ley de Afores. Pues todos ya sabemos cuál es la opinión que tenemos como Acción Nacional, y empezamos a tratar sobre los temas que se vienen para la votación mañana, que es una reforma a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, mejor llamada como Ley de Amparo, y sobre una reforma a la Ley de Amnistía.
Con respecto a la primera, simple y sencillamente la de Afores, reiteramos nuestra postura. Ya es un toro pasado, por lo menos en esta Cámara, ahora se va al Senado, pero incuestionablemente, aquí hablo como coordinador del grupo parlamentario del PAN, incuestionablemente, sin lugar a dudas, vaya, ya estamos en la recopilación de las firmas que se ocupan al segundo, inmediato, posterior de que se sancione y publique esta ley, la que se votó ayer, ya está interpuesta una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y exhortamos, lo digo como coordinador del grupo parlamentario del PAN, a todas las personas que se sientan agraviadas con justicia por lo que acaba de ser ayer esta reforma decomisante, confiscatoria, porque eso es lo que fue. Exhortamos a que ellos también acudan ante el Poder Judicial ante un amparo, porque ellos van a ganar su amparo y nosotros vamos a ganar la acción de inconstitucionalidad. Solo en un universo paralelo existiría la posibilidad de perder esa acción de inconstitucionalidad. Yo me atrevería a decir que no ha habido, bueno, hay varias opciones, pero yo iba a decir y digo, yo creo que no ha habido una reforma en la 65 legislatura más notoriamente inconstitucional que la de ayer de Afores. Confiamos al 100% en que se va a caer a los 2 minutos de interpuesta la acción de inconstitucionalidad. Y también como coordinador del grupo parlamentario del PAN, queremos pronunciarnos sobre lo que vienen para la discusión de mañana, que es la ley de amparo y la ley de amnistía. Empiezo por la ley de amparo. A ver, como lo hemos venido diciendo, en este país, desde hace mucho tiempo, desde que surgió el juicio de amparo, que para toda la gente que nos pueda escuchar, es el instrumento, el amparo en México, es el instrumento que tiene cualquier ciudadano para pararle el carro a cualquier autoridad. Ese es el amparo. O sea, seas la autoridad que seas el presidente de México, seas el Poder Judicial, seas el zoológico de Chapultepec, ante cualquier autoridad, un ciudadano o ciudadana puedo decir, yo me amparo ante tu acto de autoridad con respecto a mí. Desde que empezó el juicio de amparo, existía un principio que se llamaba de relatividad. Es decir, que si se votaba, por ejemplo, una ley, que es el caso que nos ocupa, pero después un juez te amparaba por considerar que esa ley fue inconstitucional, desde que surgió el juicio de amparo hasta el año 2011, ese juez te amparaba solamente a ti. No se volvía inconstitucional esa ley. Esa ley solo dejaba de aplicarte a ti que te amparaste. Bueno, fue un inmenso logro en el 2011 el lograr que cuando un juez considera que una iniciativa o una reforma es inconstitucional, por inconstitucional deje de aplicarle a todos, no solamente al que se amparó. Palabras más, palabras menos. Bueno, lo que va a suceder con esta iniciativa y con esta reforma es regresarnos otra vez a antes del 2011, en donde solamente va a poder considerarse inconstitucional una ley. Aunque ya la consideró el Poder Judicial inconstitucional, va a seguir aplicando a todos, porque esta reforma lo que significa es volver a bloquear la declaratoria general de inconstitucionalidad. Por supuesto que la postura del Partido Acción Nacional, y me atrevo a decir de toda la oposición, va a ser votarla en contra, porque es regresiva y porque impide que haya, impide que se impida una ley declarada inconstitucional que se siga aplicando. Es absurdo. Fue un gran logro en el 2011 lograr eso, a grandes rasgos y a rasgos generales. Y segundo, vamos a votar también, lo anticipamos, en contra de una reforma a la ley de amnistía, porque consideramos que es francamente peligrosa para este país, y más en los tiempos, lo decimos así de claro, más en los tiempos de la 4T. ¿Cuáles son los tiempos de la 4T? Entre otras cosas, la absoluta y total intolerancia a que pienses distinto a mí. Eso es la 4T. Para muchas personas en este país, eso es la 4T. Antes que nada, la total intolerancia a que pienses distinto a mí, a la 4T.
Bueno, en esos tiempos pretenden hacer mañana una reforma a la ley de amnistía. Una figura, la amnistía, que históricamente sirve para, no siendo estrictos en los términos, para liberar de responsabilidad penal, por lo general a grupos, por poner un ejemplo, armados. Una amnistía que daba el Congreso de la Unión. Las 500 legisladoras y legisladores, el Congreso hacía una ley de amnistía, voy a poner cualquier ejemplo, a favor de los zapatistas. Estoy poniendo un ejemplo imaginario. Se decretaba una amnistía porque se consideró, por las razones que ustedes quieran, que sus causas eran justas. Te levantaste en armas, estabas cometiendo un delito, pero el Congreso consideró que podías quedarte sin responsabilidad penal porque tú estabas defendiendo tus causas que se consideraron nobles. Muy bien, eso es la amnistía, como se entiende teóricamente. Lo que están proponiendo ahora es que en manos de una sola persona, a criterio de una sola persona, el presidente o la presidente de la República, sin que medie ningún juicio, dejando completamente a un lado al Congreso de la Unión, sin que medie ninguna decisión colegiada mediante ningún procedimiento, el presidente o la presidenta pueda no solamente evitarle la cárcel, sino incluso sacar de la cárcel a alguien no porque considere el presidente que tiene una causa muy noble. ¿Va a poder el presidente sacar de la cárcel a quien sea? Fíjense bien, mis hermanas y hermanos, a quien sea que ponga a ese delincuente a otra persona para que esa otra persona se pueda ir a la cárcel. En los tiempos de la 4T. O sea, y debatimos con quien quieran, si es que estamos exagerando. Que eso dice esta iniciativa. Es más, la deja todavía peor. Esta iniciativa lo que dice es, mira, delincuente, yo prácticamente a ti te puedo sacar con todas las de la ley de la cárcel si tú me ayudas a meter a la cárcel a este otro más. Eso es lo que están pretendiendo votar hoy la mayoría en esta Cámara el día de mañana. Por supuesto que por desnaturalizar por completo el concepto de amnistía, cuando es una facultad del Congreso, y ahora la quieren hacer unilateral, y ni siquiera por causas, insisto, que se pudieran considerar nobles, sino para responsabilizar a alguien más. No van a poder sacarte de la cárcel si no entra alguien más, el que quieras que vaya a la cárcel. Por supuesto que por esas razones, Acción Nacional, y me atrevo a decir que toda la oposición, la vamos a votar en contra, por retrógrada, por tóxica, y porque en la 4T, esta es una herramienta más para fortalecer su autoritarismo. Esta es la 4T con poder, dándose cada vez más poder. El poder dándose cada vez más poder. Y no sé si alguien ha oído una canción de Molotov, pero bueno, en fin. Dicho lo anterior, estaremos a la orden por si hubiera alguna pregunta o comentario. Sí, presidente, gracias. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Mi querida Margarita. Gracias, diputados. Buenas tardes. En este caso, Jorge, preguntarte, sí. La figura del testigo protegido, pues ya dejaría de existir, ¿no? Porque, no necesariamente. Sí. Bueno, porque a lo mejor hasta como le van a dar la libertad en el caso de la amnistía, pues tiene que salir de la cárcel, y un testigo protegido puede estar en libertad condicional o oculto por ahí para que nadie lo vea. Entonces, estas dos figuras, ¿qué pasaría con estos testigos protegidos? ¿Dejarían de existir? Mi querida Margarita, primero, no desaparece como tal la figura de testigo protegido, que es relacionada con otra figura que se llama criterio de oportunidad. Un criterio de oportunidad es, en pocas palabras, lo que acabo de decir, que es lo que quieren abusar de. Es decir, un ministerio público, antes de que te vinculen a un proceso, te puede ofrecer un criterio de oportunidad, en donde palabras más, palabras menos, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice, y también ya es disposición constitucional, si tú, que estás responsabilizado por la comisión de un delito, coadyuvas para que este Ministerio Público, esta Fiscalía, descubra la realización o la comisión de un delito más grave,
Entonces, no es que te quedes sin responsabilidad penal, pero te podemos atenuar tu responsabilidad penal. O sea, si te correspondían 6 años de cárcel, ahora pueden ser 3 años de cárcel. A ti, testigo protegido, pues, que se presta para un criterio de oportunidad. Pero no era liberarlo por completo de la responsabilidad penal. Y solo se podía antes de vincularlo al proceso. Ahora, esto que pretenden con la ley de amnistía es como un criterio de oportunidad multiplicado por 1000. Porque es sin requisitos de procedimiento que sí existen para los criterios de oportunidad. 2, no es solamente en una fase previa a que te vinculen un proceso. Puedes ya tener una sentencia condenatoria por 20 años y te liberan. Y no hace ninguna alusión a que sea por descubrir un delito más grave, como dice hoy. O sea, ¿qué ejemplo te pongo? Del crimen organizado. Un criterio de oportunidad, si tú no eres el de la última palabra y nos puedes ayudar para dar con el verdaderamente última palabra, por un delito más grave, entonces se le atenúa para la persona. Aquí no hay ninguna correlación entre delitos. Simplemente cualquier persona puede decir, yo puedo salir de la cárcel si yo testifico contra alguien más, que no tenga ninguna relación conmigo, que no tenga ninguna relación con lo que se le está imputando a esa primera persona. Entonces, insisto, verdaderamente grave. Seguirán, por otro lado, los criterios de oportunidad. Esto nosotros lo vemos como una herramienta política del presidente de la República. En manos de quien sea que sea, gane quien gane, no puede existir una ley así. No le puedes dar ese nivel de poder a un presidente cuando era una facultad del Congreso, gane quien gane. En cualquier caso, el PAN considera esta reforma como absolutamente peligrosa y perniciosa y tóxica. Gracias. La siguiente pregunta es de Claudia Telles, de IMER. Gracias, mi Margarita. Buenas tardes. Para preguntarles si ya con estas 3 sesiones que le faltan al periodo ordinario y que no se vislumbra un periodo extraordinario, ¿ya podemos dar por muertas las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador que presentó el pasado 5 de febrero? Yo creo que por lo menos para esta 65 legislatura, sí, sin duda. Y no con un afán mortuorio, digo, con claridad aritmética cronológica. O sea, es prácticamente imposible. Pero además, que no sea sorpresa, pues lo venimos diciendo aquí desde un principio. O sea, es notorio cuando la mayoría quiere sacar express las cosas como afores, como amparo, como amnistía, y también es muy notorio cuando no. Entonces, ¿cómo habrá de leerse? Yo creo que para los especialistas de Morena, que yo no soy, yo creo que es un mensaje muy interesante lo que pasó. Hay para los especialistas de Morena. Pero finalmente fue, digamos que una pérdida de tiempo para el Congreso porque dedicaron horas y horas y horas en foros y finalmente no se llega a nada. Yo creo que al final nunca un foro en donde confluyen participaciones u opiniones, desde mi humilde punto de vista, creo que nunca es una pérdida de tiempo. Sobre todo porque se generaron libros blancos. Si es que, a ver, Morena va a existir, gane quien gane la presidencia, pero Morena va a haber en la Cámara, pues es obvio. Y por supuesto va a haber acción nacional en la Cámara, es obvio. Entonces, no necesariamente están muertas. Lo que es obvio es que en la 65 legislatura es prácticamente imposible, más allá de decisiones políticas, prácticamente imposible que ya surjan. Se quedan los libros blancos. Y como lo hemos dicho, y lo decimos con todo honor, con toda claridad, hay iniciativas. Al PAN, más allá de las autorías, nos interesan los contenidos. Si el contenido es bueno para el país, provenga de quien provenga, nos interesa apoyar. Lo hemos hecho mucho. Más allá de quién sea el autor, si los contenidos son tóxicos, son retrógradas, pues por supuesto que el PAN va a defender a México de esas votaciones. En ese paquete, con eso concluyo, hubo de ambas. Hubo de las buenas, quizá en algunos casos un poco ingenuas, pero de las buenas causas que el PAN apoyaría. Y hubo de las terribles que el PAN no apoyaría ni en la 65, ni en la 66, ni en la 67, jamás. Y finalmente, en esta acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que aprobaron ayer,
¿Va a ir también Movimiento Ciudadano con ustedes? ¿Se va a sumar? ¿O este primer recurso del que ya están trabajando nada más sería PAN, PRI y PRD? Sinceramente no lo sé, Clau. Por supuesto que los vamos a invitar. Supongo que sería consistente con su voto y su discurso, ya que ayer fueron contundentemente en contra. Entonces, ojalá y sí, y ojalá y sirva como muestra de que por más inmersos que estemos en una campaña, hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, hombre. Así como también nos pusimos de acuerdo todos los grupos, todos, para hacer un llamado a las autoridades a que por favor cuidemos mejor a las personas, mujeres y hombres que aspiran de todos los colores, que no se estén jugando la vida. O sea, hay destellos de unión en esta Cámara. Qué bueno, creo yo. Gracias, presidente. Gracias, Tenemos una tocayo. pregunta más de Jorge Almaquio del Heraldo de México. Tocayo. Otro tocayo. Ah, por cierto, es nuestro santo. Felicidades, mis hermanos. Mi querido tocayo. Buenas tardes. Preguntarle en primera instancia acerca de esta cuestión de que las iniciativas del presidente ya no van a salir. No hay, ya nos dijo que no hay posibilidad de un periodo extraordinario. No se ha hablado al respecto, me imagino, en la Jucopo. Se infiere. Es casi imposible. Es imposible. Es imposible. Se requieren 2/3 partes para un extraordinario y no va a suceder. Entonces, preguntarle si estas iniciativas, como las otras que se van a quedar en el hilo, tienen algún periodo de caducidad o se pasan para la siguiente legislatura. Si se podrían abordar en la 66 legislatura, ya con la minoría de Morena, como dicen ustedes. Y muchos millones de mexicanos más. Decirte, mi querido tocayo, que en efecto, a ver, en menos de un minuto les digo, de la 64 legislatura, la anterior, a la 65, se hizo un acuerdo modificatorio que obligaba a la siguiente legislatura a proseguir con los trámites de las que se quedaban pendientes en la anterior. Como nos dimos cuenta de que el rezago es brutal, solo en una legislatura, aumentarlas de una legislatura anterior era imposible. O sea, te estoy hablando, hermano mío, de que tenemos un rezago, estoy seguro que ya es mayor, pero mi última actualización fue de 5,000 productos parlamentarios, hemos llegado a sacar 400, 500, el 10%, y hemos sido la más productiva, y es el 10%. Entonces, en esta legislatura, la 65, hicimos una modificación a nuestra ley orgánica y a nuestro reglamento para que literalmente las iniciativas y los dictámenes tienen vigencia dentro de su legislatura. Por lo tanto, contestarte de manera categórica, hermano, es que sí concluirían su vigencia, por así decirlo, ni siquiera tuvieron un dictamen, luego los dictámenes tienen 45 días de vida, u otros 45, es decir, 90, si les concede una prórroga a la mesa directiva. Aquí ni a dictamen llegaron y por lo tanto quedan escritas por si es que Morena en la próxima legislatura pretende retomarlas. En esta concluiría su vigencia. Tendrían que volverla a presentar. La pueden presentar igual, pero ya es otro procedimiento. La de 40 horas quedaría fuera también, si no se... Quedaría fuera. En estos días. Así es, Y porque aumentar el ella ya tiene aguinaldo. dictamen. ¿Y la minuta que viene del Senado para aumentar el aguinaldo y la ley silla también ya fuera? Fíjate que con respecto a esas dos y con respecto a una ley de paternidad, a ver, les platico. Hoy en la Junta de la Jucopo quedamos en que habrá sesión también el próximo lunes, por cierto, no solo martes, lunes y martes. Y sí quedamos en poder sacar los dictámenes de consenso posibles, los más posibles. Sí fueron mencionadas estas, las que tú acabas de mencionar, y una ley de paternidad. Nos vamos a poner para ampliar el periodo de paternidad de los papás para ayudar a la mamá y al bebito o bebita, evidentemente, la ley de paternidad. Y nosotros quedamos los grupos parlamentarios de que cada grupo va a escoger las prioritarias y en contar la manera de que sean de consenso. Nada más para precisar, en este caso estarían entonces la ley silla, a incrementar a 30 días el aguinaldo, Sí. y el tema de paternidad. Esas sí hay posibilidades de que salgan. Por lo pronto, serían más. Pero- Nadie se pronunció en contra de la ley silla. Nadie.
que para que los que no la conocen, la ley Silla es precisamente una iniciativa en donde, aunque suene a burla, aunque no se pueda ni creer, le da derecho a los trabajadores en un determinado plazo de tiempo a sentarse. Entonces, sí salió en Jucopo y es muy probable que esa, casi te podría asegurar que esa va a salir. Y 40 horas, pues prácticamente ya también la podemos dar. 40 horas quien no quiere que salga es Morena. Dije que dejen ellos de estarle aventando la bolita. A ver, órale pues que la suban para el lunes, para el martes, por favor. No, sí querían. El problema es que cuando ellos, hablo como coordinador del grupo parlamentario del PAN, el problema es que como ellos hace no 3, sino 6 años, le concedieron la meta facultad al presidente de cuándo poder mover una coma y cuándo no, y prácticamente les dijo que no, que nunca. Como les concedieron 200 personas electas por el pueblo de México la facultad de legislar exclusivamente al presidente, entonces ahora se dan cuenta de lo que significa cuando por más que aquí le estaban impulsando la de las 40 horas, bastó una mañanera para decir que es a mejor después. Entonces ya no saben ni qué decir, ni cómo argumentar todo lo que empujaban, porque en pocas palabras, y lo digo con todo respeto, les dijeron ya, esta no va a salir, se acabó. Y entonces hay en esta Cámara quien dice, sí señor. Y eso fue lo que pasó con las 40 horas, y que no los quieran engañar. El PAN siempre a favor de los derechos de los trabajadores. No quiso las 40 horas, Morena fue quien no quiso. Maxi Peláez, una pregunta más. Mi Maxi querida. Quisiera que me precisaras, de los pendientes con la Corte, ¿cómo quedan? Mira, ¿Con cuántos cumplen? a nosotros nos fue, mira qué buena pregunta, a nosotros nos fue esta presidencia de Jucopo, lo contesto muy rápido, teníamos alrededor de 30 mandamientos judiciales. Nosotros logramos cumplir ya con acuses de la Suprema Corte de Justicia, no sé si voy a dar el dato exacto, pero mínimo cumplimos con unos 9 o 10, o sea, con un 33%, con un tercio de los mandamientos judiciales. No, sin afán de que suene a ninguna otra cosa, nunca se habían cumplido con tanto mandamiento judicial. Y quedan muchas otras en el tintero. También se cumplieron prácticamente con todos, Maxi, los que la Suprema les ponía un plazo. Muchos otros son mandamientos judiciales, pero en donde la misma Suprema o el Poder Judicial no impuso un plazo. Entonces no estamos formalmente en un incumplimiento, por así decir. Pero nos sentimos contentos de que hubo un avance como nunca en el cumplimiento de mandamientos judiciales. Mi querida Maxi. Pues les agradezco mucho. Que tengan muy buen día.